momento el feminismo en México está pasando por momentos difíciles. Justamente ahorita con lo que estamos hablando, teniendo esta ponencia, en el Estado de México, que es una de las entidades con mayor índice de crímenes de odio por transfobia, hay una movilización muy extraña que se asume como feminista y que me está exigiendo, imagínense nada más, está exigiendo que el propio Congreso del Estado vote en contra de una iniciativa para darle acceso a la identidad a las personas trans. Nunca se había visto, hasta no tengo yo entendido, conocimiento, nunca habíamos visto que el movimiento feminista accionara para quitarle los derechos a un grupo de mujeres. Y el hecho de que en este momento en el Estado de México, repito, se esté haciendo esta plantón que hay ahí afuera del Congreso, repito, exigiendo que no se dé acceso a la identidad de las mujeres y de los hombres trans, curiosamente tiene como marco también otra movilización que está haciendo el Frente Nacional por la Familia, que también es otra organización de extrema derecha, que constantemente se ha manifestado en contra de los derechos de las mujeres al aborto, por ejemplo, y también contra el matrimonio igualitario para las compañeras lesbianas, ¿no? Y aquí nos podríamos preguntar, ¿cómo es posible que una fracción de feminismo que se asume como radical eh, se sume a una demanda de la extrema derecha para quitarle el derecho mínimo, que es el derecho a la identidad, a la población más vulnerable de toda la diversidad sexogenérica, ¿no? Y digo esto basándome en el tema de que a nivel mundial, el segundo país con el índice más alto de crímenes de odio por transfobia es México. Estamos atrás después de Brasil. Y después de que estamos detrás de Brasil, estamos viendo que el Estado de México es prácticamente la entidad con mayor índice de feminicidios. Y que un grupo de feministas que se asumen como radicales lleguen y se manifiesten en frente del propio Congreso para exigir que no se le dé acceso a la identidad a las mujeres trans, yo lo veo como un crimen de ultraderecha. Pero podríamos preguntarnos también, ¿por qué surge esto, no? Los discursos son tan raros, o sea, que rayan en lo absurdo, ¿no? Llegan algunas compañeras a decir que porque las mujeres trans borramos a las mujeres que no son trans, a mí no me gusta la palabra cisgénero, la considero muy biologista, por ejemplo, pero el tema es ¿no? Y llega a ser tan absurdo este discurso que dicen que las mujeres trans que están indignadas porque las mujeres trans borramos a las mujeres que no son trans porque en Inglaterra, en el Reino Unido, se utiliza el término de personas gestantes. O sea, estamos hablando de una situación que se da al otro lado del Atlántico, en Europa, y en base a eso un grupo de compañeras trans que se asumen como feministas, pero que replican el discurso de la extrema derecha, vienen a bloquear el derecho a la identidad. Lo más curioso es que se asumen como radfems. Radfem es la conjunción de radical feminism, o sea, está en inglés, un anglicismo, dos anglicismos. Aquí si fueran en un momento, estuvieran en un momento dado más vinculadas con la realidad local, serían femrads, quizás, ¿no? Feministas radicales, pero este radfem, que se asume como esta visión de feminismo radical, va en contra de los postulados básicos del feminismo radical, que en los años 70 tomó la fuerza suficiente como para confrontar al patriarcado y que tuvo en Angela Davis su fuerza más importante. Angela Davis, recordemos, es esta mujer que fue radical, que fue académica, que llega y se planta contra el gobierno de Lyndon B. Johnson y de Richard Nixon en Estados Unidos, y que fue incluso
perseguida por ser comunista y que se tuvo que refugiar en Cuba y que tuvo que dar un discurso en la ONU atrás de un cristal antibalas. Y esta mujer, Angela Davis, recientemente sale y dice que la forma de confrontar precisamente al patriarcado y al confrontar la estructura del género binario es precisamente a través del respeto y la inclusión de las personas trans, pero también de la teoría queer. Entonces aquí como que hay algo que no cuadra, porque por un lado tenemos que el feminismo más radical, que es el feminismo, que es el feminismo les presento a Vader, ¿ok? Que es el feminismo, repito, más radical que ha habido, que es el feminismo de la segunda ola, ya Vader, que dice, incluyamos, vámonos a la interseccionalidad. Y tenemos Radfem, que curiosamente habla de la ideología de género, pero tomando los discursos del fascismo del hombre heterosexual blanco burgués, que tiene en dos hombres su máxima manifestación, ¿no? Que es individuo Ben Shapiro, individuo gringo de allá de Estados Unidos, que habla todo el tiempo de la ideología de género y todo eso, y un individuo que seguramente las compañeras que estamos viendo esta transmisión y participando en este simposio ubicamos, que se llama Agustín Laje, un individuo de extrema derecha argentino que constantemente anda hablando precisamente sobre en contra del aborto, que incluso a la feminista nos llama feminazis, y que se burla, y que si ustedes buscan Agustín Laje en YouTube van a encontrar una cantidad de videos en los cuales él se burla del discurso feminista. Aquí nos podríamos poner a preguntar en qué momento el feminismo radical toma los discursos de la extrema derecha. En México tenemos un incidente muy curioso. En este momento, en este contexto de un año electoral, tenemos que el colectivo que está manejando más los discursos de odio hacia las personas trans, está vinculado con un expresidente de extrema derecha, que fue Felipe Calderón. La línea que podemos seguir para ubicar de dónde viene esta oleada de transodio de extrema derecha que se hace pasar por feminismo, nos lleva a un colectivo que está en Veracruz, vinculado con cámaras empresariales que se llama Las Brujas del Mar, y cuya vocera, como así se denomina, Arusi Hunda, es muy cercana a Felipe Calderón. Incluso hay una fotografía donde está ella junto con Felipe Calderón, con este expresidente, repito, que es misógino y que ha estado manifestándose en contra del aborto y todo eso a través de su propio partido, y sale ella junto con él tomando un libro que él escribe, ¿no? Ellas llegan después de que se hace público que ellas son las que están atrás de algunas manifestaciones aquí contra el gobierno actual. Sale ella a tratar de desvincularse, pero sale ella tomando el libro en su mano y junto con el expresidente Felipe Calderón. ¿Quién es el expresidente Felipe Calderón? Es un individuo que llegó al gobierno mexicano en una controversia, que llegó muy señalado por una serie de una guerra contra el narco que llevó al asesinato de muchas personas a las que él consideraba como daños colaterales. Un individuo cuya esposa, Margarita Zavala, estuvo vinculada con un escándalo cuando una prima suya era concesionaria de una guardería en la cual por negligencia fueron quemadas vivas niñas y niños, bebés, y cuyo gobierno le dio precisamente impunidad a la familia de esta mujer, que dicho sea de paso, ahorita la están lanzando como candidata a diputada. Este individuo, Felipe Calderón, repito, cuyo partido, el Partido Acción Nacional, se ha opuesto en todos los congresos al derecho al aborto y al derecho al matrimonio igualitario y al derecho a la identidad, es quien está vinculado con Arusi Hunda y con las Brujas del Mar.
En el feminismo tenemos una frase que seguramente la deben de recordar algunas compañeras, que lo personal es político. ¿Quién de ustedes se tomaría una foto con Felipe Calderón? ¿Quién de ustedes tomaría una foto con Donald Trump, por ejemplo? Estos superhéroes de la ultraderecha, estos superhéroes del neofascismo, son los que están en este momento sirviendo como inspiración a este movimiento de transfobia, este movimiento que, repito, se asume como Radfem, pero que llega y que considera a Angela Davis como LibFem, como feminista liberal, y que sí nos pone a pensar, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo es posible que en un momento dado se llegue a tomar como base la idea de hombres blancos heterosexuales de extrema derecha, el ideario de hombres blancos heterosexuales de extrema derecha, repito, como Agustín Laje y como Ben Shapiro, por un lado, y por otro lado, se tome o sea, se deseche la visión de Angela Davis, ¿no? Y también nos podríamos preguntar, ¿a quién le conviene en realidad este discurso de rebiologizar a la mujer? Yo tengo unos artículos en los cuales, incluso un libro que está en proceso ya de edición, tengo yo 2 libros escritos, estoy por el tercero, y la tesis que hemos manejado algunas compañeras es que esta idea del retorno a la biologización de la mujer es directamente un anhelo del patriarcado. De ahí que la extrema derecha constantemente está agrediendo a las mujeres lesbianas, yendo por la invisibilidad de las mujeres bisexuales y borrando a las mujeres trans. Porque somos mujeres que de alguna manera no le convenimos al patriarcado, no reproducimos, no somos reproductivas. Por esa razón es por lo que hay tanta desesperación del patriarcado blanco heterosexual en borrarnos completamente. Y ahí sí aplica el tema del borrado. Y eso es lo que nos preocupa. Nos preocupa que, repito, en el segundo país con mayor índice de crímenes de odio por transfobia, en este momento haya colectivas feministas o pseudofeministas que están exigiendo que no tengamos derechos. Ahora, ¿de dónde sale también su discurso? Matizan su discurso diciendo que, que hay que impedir que las infancias tengan acceso a a, a la identidad y acceso a tratamientos hormonales y todo esto, porque se han vuelto ellas como las policías de los cuerpos de las infancias trans. O sea, el discurso de las personas trans no tiene nada que ver con el tema del borrado, digo, de la modificación biologista o médica de los cuerpos. Los discursos de los derechos trans en México se orientan más que nada al derecho a decidir de la persona y a la autonomía para tomar esas decisiones. En la Ciudad de México, en 2013 aproximadamente, 2013-2014, conformamos la colectiva Las Constituyentes CDMX Feministas y impulsamos la inclusión de 3 poblaciones trans en la Constitución de la Ciudad de México, que son travesti, transgénero y transexual. Esas 3 poblaciones nombradas desde esta perspectiva feminista de lo que nos nombra no existe, y que también existimos por cómo nos nombramos, estas 3 colectivas, estas 3 entidades o poblaciones hablan, el derecho a la libre expresión de género, que aplicaría por la población travesti, para mujeres o para hombres, pero también para deconstruir lo no binario, para reconstruir lo binario nos llevaría a lo no binario. La población transgénero, que es aquella persona que exige la construcción de su propia personalidad sin tener sin tener deseo o anhelo de una modificación anatómica. Y la tercera, que es transexual, que es la persona que tiene derecho o que asume la posibilidad de realizar adecuaciones corporales, pero hasta donde la persona quiera.
no tiene que ver con una cuestión ni genitalista, ni hormonal, ni nada, ¿no? Entonces esas tres poblaciones, travesti, transgénero y transexual, son las que hablan del derecho a la expresión de género, el derecho a la libre construcción de la personalidad y el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Esto de ninguna manera podría borrar a ninguna persona. Pero el discurso de extrema derecha, transfóbico, transodiante, que es impulsado por el expresidente Felipe Calderón a través de esta colectiva, Las Brujas del Mar, y a través de esta persona, Arusi Hunda, busca generar policías de corporalidades, lo cual es brutal. Porque de alguna manera quitaría el derecho a la autonomía de los cuerpos de las personas. Y también se erigen desde un discurso de odio como también las limitantes de la experiencia y del conocimiento de la persona trans, de la infancia trans. Esto sumado con que el hecho de que la población trans haya impulsado tres poblaciones en la Constitución de la Ciudad de México ha generado también un conflicto con una ultraderecha dentro del movimiento LGBT. ¿Y cómo se maneja esto? El principal problema que hemos tenido en México, las feministas trans, ha sido con la Asociación Internacional de Lesbianas y Gays, o la ILGA. La ILGA es una asociación donde se maneja muchísimo dinero, donde están las y los empresarios, y que de repente llegan y dicen que aquí en México, perdón, llegan y dicen que no se puede hablar de LGBTTI con las tres T's, porque a nivel internacional no se reconoce más que una T como una entidad paraguas y todas las poblaciones trans tendríamos que estar atoradas abajo de ese paraguas, ¿no? Y aquí surge la pregunta. La Asociación Internacional de Lesbianas y Gays, en inglés International Lesbian and Gay Association, no reconoce a las personas trans. Tiene un secretariado trans por ahí. Y el hecho de que la propia representante de la ILGA aquí en México, una feminista lesbiana que se llama Gloria Careaga, es la que se haya manifestado en contra del respeto y de la inclusión de las personas trans, de las tres poblaciones trans, nos lleva también a la necesidad que tiene el movimiento trans de generar una corriente feminista. Una corriente feminista que nos permita la autonomía de nuestros cuerpos, pero que nos permita transversalizar esa autonomía a dos pendientes que son urgentes de tomar. Nosotras, cuando la colectiva Movimiento Feminista de Mujeres Diversas, que es la colectiva que yo coordino, cuando se hizo la Marea Verde, comenzamos a colaborar en el estado de Hidalgo, en algunas organizaciones feministas, diciendo que los hombres trans, personas que tienen una capacidad de gestación, también tienen derecho al aborto. Y también tienen derecho a la gestación segura. Y empezamos a manejar el término